con cuidado. Hoy en día es la celebración de la luz. Y esta luz ha entrado en el templo para purificar primeramente, los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de Malaquías, este profeta estaba hablando en el tiempo en que los israelitas retornaban de su exilio en Babilonia. Y han reconstruido el templo, pero no más grande que antes. Han reconstruido un poquito las paredes, el muro alrededor de la ciudad, pero están un poquito, como se dice, retornando a sus malos hábitos de antes. Los sacerdotes estaban corrompiendo los sacrificios, ofreciendo animales enfermos en vez de los mejores. Están más interesados en el dinero que en la alabanza de Dios. Y entonces Malaquías, por los primeros 2 capítulos, estaba diciendo cosas muy feas a los sacerdotes, que ellos deben arrepentirse. El problema es mucho con los sacerdotes, usualmente, ¿verdad? Usualmente el problema con la gente empieza con los sacerdotes, ¿sí o no? Bueno, entonces algunos dicen, oh padre, ¿cómo puede decir eso? Sí, pero es la verdad. Desde el principio hasta hoy, los sacerdotes guían el pueblo. Y si el sacerdote es un santo, el pueblo va a ser bien. Si el sacerdote está bien, la gente va a ser malo. Si el sacerdote es malo, Dios ayuda a este pueblo, ¿verdad? Porque el sacerdote revela o debe revelar, debe ser el ministro de mediación entre Dios y los hombres. Eso es su papel, es muy importante. ¿Y de dónde vienen los sacerdotes realmente? ¿Recuerdan ustedes? ¿Quién era el primer sacerdote? No, buena idea. ¿Quién es? Más antigua. Adán. O alguien dice Abraham. No, antes Adán. El primer hombre era sacerdote del jardín de Edén. Porque tuvo la responsabilidad para cuidar y para cultivar. Estos 2 verbos se usaban después para describir el trabajo de los sacerdotes en el templo. Entonces Adán era sacerdote del templo de la creación y tuvo la responsabilidad para cuidar. Pero ¿qué pasó? El pecado. Entonces estaba exiliado por el jardín y fue un sacrificio de los animales para dar el piel de los animales como vestimiento por los hombres, para cubrir su desnudez, ¿verdad? Entonces, es decir, el primer sacrificio era por perdonar pecados. La sangre de un animal sustituye por la sangre de un hombre. Eso fue el primer sacrificio. ¿Ok? Entonces, desde este momento de Adán hasta Noé, hasta Abraham, los primogénitos eran los sacerdotes. El primogénito de Adán y su primogénito, hasta que el día de Abraham y los 12 tribus de Israel. Y estaban en Egipto por más de 400 años. Durante ese tiempo de 400 años en Egipto, fueron corrompidos los sacerdotes. Estaban ellos practicando religión Egipto, ¿verdad? Adorando los dioses falsos. Entonces Dios tuvo que purificar los sacerdotes. ¿Y cómo purificaba los sacerdotes en Egipto? Con los 10 plagas, ¿verdad? El último plaga, el 10º plaga, era la muerte de los primogénitos, ¿sí o no? Sí. ¿Y cómo evitaban los primogénitos de Israel la muerte de un ángel? El ángel de la muerte. ¿Cómo evitaban el ángel de la muerte los primogénitos? Por la sangre de un cordero arriba de sus puertas. Entonces, un sacrificio de un cordero redimió y salvó los primogénitos. Interesante, ¿verdad? Entonces, en el monte Sinaí, Dios estaba diciendo, ustedes van a ser una nación de sacerdotes. Qué bonito, ¿verdad? Una nación de sacerdotes, un pueblo santo, una nación de sacerdotes. Yo voy a ser tu Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Pero después de 40 días, ¿qué pasó? El becerro de oro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y quién construyó este becerro de oro? Un sacerdote. El sacerdote Aarón. ¿Cómo es posible? El sacerdote que tuvo que ser fiel guiaba a la gente hasta idolatría y por este pecado los primogénitos perdieron el sacerdocio. ¿Y quién era la sustitución por los primogénitos? ¿Quién era sacerdotes desde este momento hasta el tiempo de Jesús? ¿Quién era? El tribu de Leví. El tribu de Leví era fiel en este evento, entonces ellos recibieron el sacerdocio.
Pero para recordar esa transferencia hasta los primogénitos, hasta Leví, cada vez que un primogénito nació, ellos tuvieron que ofrecer un sacrificio para pagar por un levito para tomar su lugar en el templo como sacerdote. Entonces, ¿entienden eso? Más o menos, ¿verdad? Entienden el proceso. Entonces, primogénitos hasta Egipto, hasta becerro de oro, después los levitas. Pero tienen el sacrificio por los primogénitos. Interesantemente, Jesús es primogénito, ¿sí o no? Primogénito de toda la creación, obviamente, pero primogénito de María, ¿verdad? Entonces, ellos vinieron al templo, pero no ofrecieron el sacrificio de los primogénitos. Los dos pichones o tórtolas fueron por la purificación de María. Ellos no hicieron el sacrificio de pagar por un sacerdote en lugar de Jesús. ¿Qué es decir? Jesús es un sacerdote. Pero no es tribu de Leví, es tribu de Judá. Estaba reconstruyendo el sacerdocio de los primogénitos. Él es hijo de Adán, hijo de Abraham, hijo de David, ¿verdad? Hijo de Dios. Pero mira, hermanos, ¿en qué historia en el Antiguo Testamento también no hicieron el sacrificio primogénito? ¿Recuerdan eso? Pasaba una vez en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel. ¿Quién era? Samuel. Su madre pidió un niño, no pudo tener bebés, y por un milagro concibió a Samuel, y ella prometió: yo voy a ofrecer mi niño al Señor, voy a dejarlo en el templo. Entonces ella ofreció el sacrificio de purificación, pero después de purificación simplemente dejó a su hijo y no ofreció el sacrificio, porque su hijo era el sacrificio. Interesante que cuando Jesús tenía un poquito más años, él se dejó en el templo y era confusión, y él dijo: ¿por qué estaba confundido? Debe estar en mi casa. Interesante, ¿verdad? Entendemos más bien claramente. Él entendió que él permaneció en el templo como el sacerdote, pero no era tiempo todavía. Entonces, eso es. Bueno, hermanos, importante que él purificaba el sacerdocio, porque el sacerdocio en el tiempo de Jesús era corrompido también, ¿verdad? Los sumos sacerdotes eran elegidos por los romanos. Eso no era permitido en la ley de Dios. Entonces, el gobierno y la iglesia estaban juntos. Muy mal, ¿verdad? Puede ver que estas cosas pasan durante la historia y es muy mal cuando pasa y necesita purificación y renovación en la iglesia. La historia no cambia. Amén. Importante que entendamos las escrituras para que podamos ver. Si entendemos los detalles de las escrituras, cuando vemos cosas en la cultura, podamos ver un catástrofe que va a venir. Y no necesita profecía. Es simplemente lo que va a pasar. Está prometido. Amén. Entonces necesitamos arrepentimiento. Bueno, entonces ore por sus sacerdotes, ore por mí, ¿verdad? Bueno, pero también él necesitaba consagrar de nuevo el templo, porque el templo era, ¿cómo se dice? Desgraciadamente era contaminado por malos sacrificios en el templo de Jesús. Esto porque él purificaba el templo cuando entraba, y los del secto de Essenes, ellos no vinieron a Jerusalén porque ellos dijeron: ese templo es maldito, ¿verdad? Ellos creyeron eso. Necesitaban también un sacrificio que era eficaz, porque la sangre de los corderos no pueden permanentemente perdonar pecados. Tuvieron que ofrecerlo vez y vez y vez, millones de corderos, ¿verdad? Entonces, después de la ofrenda de Jesucristo en la cruz, el perfecto Cordero de Dios, no hay más sacrificios de animales, porque hay un perfecto sacrificio, la sangre del Cordero de Dios que perdonaba todos los pecados. Amén. Y el perfecto sacrificio ahora es la misa sin sangre. Bueno, ¿me entiendes, verdad? No matamos a Jesucristo, ¿verdad? Él ofreció su sangre en una manera gloriosa a su Padre. Él no murió jamás, Él no morirá jamás, porque ya murió una vez. Pero eso es extraordinario, hermanos. Cuando Simeón lo veo, tomó en brazos, y qué maravilloso. Imagina eso, si tú recibes una profecía diciendo: tú no vas a morir hasta que veas al Mesías. Wow, qué bonito. Yo voy a jugar en la lotería. No, es decir él estaba esperando, pero él estaba avanzado en la edad y estaba pensando: bueno, tengo artritis, ¿cuándo va a venir ese Mesías? ¿Verdad? Yo soy muy anciano, pero cuando venga es como la esperanza de toda su vida. Y cuando mantenga en brazos el niño Jesús, que dijo: ya puedes dejar morir en paz a tu siervo,
porque mis ojos han visto a tu Salvador. Literalmente en hebreo, ¿qué es el nombre de Jesús? La salvación de Dios. Entonces, literalmente él dijo, mis ojos han visto tu Jesús. Literalmente, porque en este momento yo puedo morir en paz, porque la visión de Dios es el cielo. Entonces, si tengo la visión de Dios, no necesito nada más. Todas las cosas en el mundo perdieron sabor, yo quiero ir al cielo, ¿verdad? Qué maravilloso. Y Él es luz que ilumbra las naciones y gloria a tu pueblo Israel. ¿Cómo Él es liberación de las naciones? En la carta de los Hebreos podemos ver, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre, por eso Jesús quiso ser nuestra misma sangre. Qué maravilloso, Dios quiere compartir la familia con nosotros, para destruir con su muerte al diablo. Mira, hermanos, la muerte, Dios no puede morir porque en Él es la luz, en Él es la vida, ¿verdad? No hay muerte en Dios, ¿verdad? Amén. Dios es vida. Entonces, ¿cómo es posible por Dios de la vida para destruir la muerte? ¿Cómo es posible para Él morir? Él necesitaba asumir una naturaleza humana como la nuestra, y por medio de esta naturaleza humana es como un vehículo que Él montaba como caballo para llevar hasta la puerta del infierno y destruir el reino de tinieblas. Amén. Es decir, que qué maravilloso eso. Él, que no puede morir, murió por la naturaleza de Jesucristo, la naturaleza humana. Él murió y destruyó la muerte de lo dentro, para que la muerte no tiene poder más por los que están en Cristo. ¿Y qué es el vehículo de esta vida eterna? Mi cuerpo, dice el Señor. Los que comen mi cuerpo y beben mi sangre no morirán, porque Él es la vida. Él es el sacrificio perfecto que perdonaba pecados, pero Él también es la fuente de vida y ustedes no van a morir si ustedes están en Cristo. Qué glorioso. Amén. Es lo que creemos y eso es lo que debemos entender, que afuera del cuerpo místico de Cristo no hay vida, hay solamente la muerte. Hay muchos que me dijeron, Padre, tengo miedo por lo que está pasando en el mundo. Y yo entiendo, algunos tienen razón por miedo. Pero hermanos, yo digo eso, si tú estás aquí o en otro lugar, no importa. Porque si tienes a Cristo, tienes todo. Amén. Si no tienes a Cristo, vas a morir igualmente. Es importante que enfoquemos en las cosas correctas. Si tenemos miedo de las circunstancias de la vida, hemos perdido el punto. La vida cristiana nos promete que no tenemos una casa estable en este mundo. Tenemos una casa permanente en el cielo. Tenemos un ciudadano que es perfectamente en el cielo. No está aquí. No somos ciudadanos de aquí. Somos ciudadanos del cielo. Somos partes de la familia de Dios. Igual si vivimos aquí o en otro país o en otro lugar. Amén. No puedo garantizar a ninguna estabilidad en esta vida. Yo he visto personas que mueren así, que eran sanas el día antes, más joven que yo, ¿verdad? Entonces no tenemos garantía de nada. Enfoquemos en las cosas equivocadas si enfoquemos en la estabilidad humana. Necesitamos la estabilidad divina en Cristo Jesús, en su cuerpo y en su sangre. Por eso, hermanos, es porque enfoquemos como parroquia en adoración, en que ustedes pueden comulgar. Es porque yo digo otra vez y otra vez, la gente que están juntos y no están trabajando de arreglar la situación, por favor, arrepiéntense, porque yo quiero este maravilloso don por ustedes. No hay vida en este mundo, hay solamente vida en Jesucristo. No pierde su vida en tonterías. No pierde su vida en placeres humanos. No valen la pena. En un instante el fuego divino va a quemar todo y solamente el oro va a permanecer. Amén. Todo el resto es basura. Pecado es basura. Una vez, los santos, bueno, creo que es San Ignacio de Loyola, sí. Una vez cuando él recibió una tentación muy fuerte, algunos de ustedes han experimentado eso, imagino, porque yo experimento eso. Cuando estaba rezando, un pensamiento muy mal está llegando a tu mente. ¿Ha pasado una vez? Bueno, es normal, porque es tentación, ¿verdad? Pero San Ignacio de Loyola respondió a uno de esos pensamientos tan feos que no pude imaginar. Él dijo,
vaya atrás de mí, Satanás, tú no me puedes dar ni un minuto de la vida. Él promete vida, pero solamente dio la muerte. Y Dios vino, Jesucristo vino para destruir al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres. Y quiere liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Somos manipulados por nuestro miedo, ¿sí o no? Si tú tienes miedo, hermanos, es porque Cristo no habite profundamente en los lugares de tu corazón. Porque miedo viene en un área en que confiamos en nosotros mismos para resolver el problema. Yo no puedo resolver los problemas. Hay muchos problemas en el mundo, pero yo creo que Jesucristo ha ganado la victoria. Amén. En este año de esperanza, hermanos, tenemos muchas razones por esperanza, porque tenemos a Jesucristo. Basta. Basta eso. Solamente Jesús es nuestra esperanza, porque Él es la luz que ilumina las tinieblas y purifica las imperfecciones. Entonces, yo invito a ustedes en este día, entrega sus corazones, entrega sus familias, entrega todo. Presenten sus familias, presenten sus cuerpos como holocaustos agradables, en unión con el holocausto perfecto de Jesucristo, para que ustedes puedan recibir después de tus sufrimientos, después de todo, la vida eterna. Así sea.